Los católicos celebran el nacimiento de un niño Dios, al que llaman Jesús y que será luego el Cristo. Por casi 20 siglos esto se ha venido imponiendo, insistiendo, creyendo. Para los que nacieron y vivieron en esta creencia, parecería imposible pensar que no fue cierto, que nada de esto sucedió, que ese edificio templo milenario se construyó sobre una mentira cuidadosamente elaborada en sus comienzos, y luego modificada y proyectada por el arquetipo. Y es precisamente ahora, después de 2000 años de haber impuesto al mundo ario de Occidente el más terrible sentido de culpa por el asesinato de un hombre Dios, y en su nombre, haber destruido viejas culturas y civilizaciones paganas, aquí en América y en todo el orbe, que esos mismos manipuladores que esclavizaron el alma de casi toda la tierra anuncian que nada fue cierto porque los fundamentos de esa historia, de ese cuento, nunca existieron. Y para ello se apoyan en las investigaciones arqueológicas y antropológicas más recientes. Ni Abraham ni Moisés vivieron de verdad, ni David y Salomón fueron reyes, jamás hubo cautiverio en Egipto, mucho menos existió el cruce del Mar Rojo, ni el derrumbe de las murallas de Jericó. Es decir, todo el Antiguo Testamento es una invención o una falsificación. No hubo 12 tribus de Israel ni nada semejante. Ahora bien, si el Antiguo Testamento es un cuento, una historia imaginada, el Nuevo Testamento, los Evangelios, que por fundamento tienen el Antiguo, también lo son. Si no existió Abraham, ni Moisés, ni las tablas de la ley, ni los 10 mandamientos, menos habrán existido José, María, ni Jesús de Nazaret. Los evangelistas fueron los autores de una telenovela, como se diría hoy, o bien, unos hábiles políticos conspirando para derrumbar los imperios egipcio, persa y romano, pudiendo así imponer una minoría, una tribu como de gitanos sobre el resto de los animales de 2 patas, valiéndose de la astucia y de la mentira. Los rabinos. Nos cuenta la prensa que la Sinagoga Unificada al Judaísmo Conservador de los Estados Unidos de América es un documento oficial, cuestiona las aseveraciones del Antiguo Testamento. David Lieber, de la Universidad Judía de Los Ángeles, en una publicación llamada Etz Hayim, Árbol de la Vida, basada en los últimos descubrimientos arqueológicos, filológicos y antropológicos, cambia la versión de la Biblia página por página y da a conocer 41 ensayos de rabinos y académicos sobre los pergaminos de la Torá. Lee Levin, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, declara que no existen documentos egipcios que se refieran al cautiverio de los judíos y que el éxodo nunca se llevó a efecto, ni la conquista de Canaán, ni una Jerusalén de David y Salomón. Por su parte, Robert Wexler, presidente de la Universidad del Judaísmo de Los Ángeles, autor de Mitología del Cercano Oriente, sostiene que el Génesis no nace en Palestina, pudiendo tener su origen en Mesopotamia, hoy Irak, y en la epopeya de Gilgamesh. Así, tampoco nunca existió Noé. A todo esto, también ha hecho una referencia de The New York Times en un artículo de Michael Masing del 13 de marzo del 2002. Asimismo, un periódico de Canadá publicó en 1988 una crónica de Eliezer Oren de la Universidad Ben Gurion, declarando que las excavaciones realizadas en 80 sitios de Jerusalén contradicen las afirmaciones de la Biblia, y en Der Spiegel de Alemania, en 3 páginas aparecidas en junio de 1987, se llega a la conclusión que los libros de Moisés son de ciencia ficción. Podríamos continuar dando nombres de autores y de publicaciones sobre este tema extraordinario que, sin embargo, pareciera haber pasado desapercibido para la mayoría de la gente, aunque no así, de seguro, para una minoría de estudiosos y una élite de gobernantes que sustentan el poder en el mundo y que son los que en verdad cuentan. Tengo la esperanza de que alguien que lea estas líneas y para quien estoy haciendo el esfuerzo de decirlas, comprenda la inmensa gravedad de lo sucedido. Por cerca de 2000 años se ha mantenido al mundo viviendo, soñando, sufriendo, gozando, matando y muriendo,
construyendo sus vidas y sus muertes sobre una vil mentira, sobre algo que nunca existió, nunca, sobre una leyenda y un mito cuidadosamente elaborados. Y ahora, de pronto, los mismos que la inventaron y sostuvieron en el tiempo, de la noche a la mañana, declaran que todo eso no existió, que fue falso, que los ha llevado a producir esta catástrofe casi simultánea y mucho peor que el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York. Si piensa que las investigaciones científicas de los arqueólogos y antropólogos del Medio Oriente puedan haber inducido a los rabinos a apoyarlos con sus declaraciones para no aparecer contrariando irracionalmente las afirmaciones de la ciencia. Sin embargo, no nos parece creíble, pues, con el enorme poder en sus manos, bien podrían rebatir esos argumentos arqueológicos, ignorarlos y hasta hacerlos desaparecer, como en los siglos del pasado, con otras certezas. No, aquí hay algo más, mucho más grande, mucho más terrible y tenebroso.